La siguiente, por favor. Lo que les comentaba, desde el 24 de noviembre nosotros sacamos este aviso, es lo que vimos ahorita, se vea mucho más pequeño, pero realmente es lo mismo que está acá, y aquí es donde entrábamos para poder conocer todo el proceso que había que seguir. Ahora, vamos a platicar un poquito de lo que es el proceso de cierre de proyectos. La empresa debe atender a más tardar el 30 de enero de 2012. Esto es muy importante, porque la empresa, recuerden que estos programas son del 1 de enero al 31 de diciembre de ejercicio fiscal. Entonces, a la empresa se le da solamente del 1 de enero al 30 de noviembre para poder cerrar sus proyectos. Hay algunas empresas que nos han comentado que ya lo terminaron, dice, ya podemos empezar a trabajar, por supuesto. Si ya tienen su despacho, ya pueden empezar a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque los tiempos realmente son cortos, entonces solamente cuenta hasta el 30 de enero para poder ellos subir tanto su informe técnico como concluir con toda la parte financiera. Y de ahí tienen que medir sus tiempos, porque es un tiempo para el que ustedes van a revisar, observar, si hay algo que corregir, lo corrijan, para que no quede asentado en su informe, en su dictamen. Entonces, deberá reportar al CONACYT por medio del sistema informático administrativo de los proyectos, de sus proyectos, todos los informes, que es el SIAP, que es en el sistema. Hay informes que todo lo que hace la empresa lo tiene que subir en el sistema. Entonces, la parte técnica lo sube, y la parte financiera que ustedes van a elaborar, que es su dictamen, y toda la documentación soporte, la deben de entregar a la empresa, y la empresa la tiene que subir en el sistema como un documento adjunto. Entonces, por eso es importante ir manejando los tiempos. Esta es la parte que se refiere a la captura de informe técnico. Lo que les comentaba, esta parte a ustedes no los involucra, y entonces ya nos meteríamos de lleno que es lo que serían los informes financieros. La empresa debe de llenar dentro del sistema electrónico lo que le llamamos nosotros la parte del informe financiero. Esta parte no la vamos a ver con ustedes porque tampoco no los involucra. Realmente la parte sustancial van a ser estos documentos. Este formato se deberá llenar los recursos al 100%. Esto es importante. En algunas convocatorias lo estaban manejando una revisión al 80%, o como consideraba prudente cada despacho. Decía, yo nada más reviso aleatoriamente el 75%, esa es mi forma de hacer mi auditoría. No, aquí lo importante es que lo tienen que hacer al 100% de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? La empresa, este es nuestro llamado concentrado de gastos. Este archivo es un documento en Excel donde nosotros le pedimos a la empresa que no debe de cambiar o modificar las fórmulas. Entonces, es un archivo que ahorita vamos a entrar a verlo, no nada más los voy a mencionar rápidamente, es para que lo conozcan. Este es el otro archivo que debe de llenar la empresa y se llama formato de reporte financiero. Estos dos documentos que estamos hablando son documentos que la empresa tiene la obligación de entregárselos a ustedes, porque con eso es con el que ustedes van a poder hacer su dictamen. Entonces, para realizar y llenar este formato, pues bueno, la empresa debe de contar con un desglose financiero de la solicitud, el convenio de asignación de recursos y haber requisitado el concentrado de gastos. Concentrado de gastos es el que acabamos de ver hace un momentito. Aquí ya entraríamos a la parte importante de ustedes, que es los criterios para el dictamen financiero. Entonces, primeramente, como pueden ver en el recuadro, dice, el dictamen se referirá y verificará al 100% de los gastos del proyecto, tanto los acreditables a la empresa como los recursos provenientes de los de la empresa como de los recursos provenientes del programa. Es decir, no solamente van a revisar la parte nosotros. No sé si conozcan cómo es la operación de la asignación de recursos aquí. Tenemos 3 modalidades, es InnovaPyme, Innovatec y ProInnova. Y para cada una hay porcentajes de apoyo, dependiendo del tipo de proyecto que yo llené. Si metí una empresa grande y participé en ProInnova y lo metí vinculado, hay un recuadro donde puedo ir marcando cómo presenté el proyecto y es el tipo de porcentaje de apoyo que les vamos a dar. Entonces, por eso es importante aquí que no todo proyecto nosotros nunca les vamos a dar el 100% del recurso. Nosotros normalmente les damos el 75% o el 50%, dependiendo el tipo de proyecto y el tamaño de la empresa y en la modalidad en la que participa. Pueden variar en 3 casos nada más.
y esto la empresa ya se lo debe de informar a ustedes. ¿En qué casos puede variar? En aquellos casos en que un proyecto de inicio lo metieron como proyecto vinculado, la empresa lo metió como un proyecto vinculado, pero no lo metió correctamente. En las dos modalidades, lo que fue InnovaPyme e Innovatec, hubo una opción por aprobación de los comités de aquí del programa, de que el proyecto, si era muy bueno, no se descartara. Pero como no metió bien la parte de la vinculación, porque nosotros exigíamos, o de parte de la normatividad marca, que para que un proyecto esté vinculado en InnovaPyme e Innovatec, debe de ser mínimo el 10% del costo total del proyecto. Muchas empresas no lo interpretaron correctamente y cuando nosotros hacíamos la operación, lo que estaban invirtiendo en vinculación no representaba el 10%. Por consiguiente, era un proyecto mal presentado. ¿Qué es lo que nos llevaba? Nos llevaría a que lo hubiéramos descartado, pero como muchos de ellos son proyectos muy buenos, se presentó estos casos a los comités y los comités decidieron no descartarlos. Si el proyecto era evaluado técnicamente bien y tenía este problema, el proyecto pasaba a ser individual, simplemente ya no se le iba a dar un recurso como si fuera vinculado, iba a ser como proyecto individual y en ese momento su porcentaje de apoyo cambiaba. Esto las empresas ya lo saben. ¿Por qué? Porque en su momento no recibieron recurso en la parte de vinculación y nosotros les aclaramos que era porque su proyecto había sido mal presentado y se le dio el apoyo como vinculado. Entonces esto ustedes cuando lo revisen, porque a lo mejor les va a dar, el proyecto lo metió con vinculación y al final se le dio un porcentaje diferente. Entonces, para que ustedes lo conozcan. ¿Qué otro caso puede variar? Como nosotros tenemos un cierto recurso por asignar, cuando los estados asignan, si les dimos 20 millones para apoyar un total y sus proyectos que tienen son por 30 millones, no puede apoyar a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente agarra y elige sus proyectos que para ellos le llaman prioritarios. El último proyecto a lo mejor ya no le alcanza para darle lo que le corresponde de acuerdo a los porcentajes que debería de recibir. ¿Qué es lo que hace los estados? Y nosotros también cuando asignamos recursos. Si ya no nos alcanza, hablamos con la empresa y le decimos, ¿sabes qué? A ti te tocaban 3 millones, pero ya no me alcanza, nada más tengo 2 millones. ¿Te interesa? Muchas empresas lo aceptan, porque es eso o nada. Entonces prefieren aceptar eso y lógicamente el porcentaje de apoyo ya no es el que le corresponde. Pero eso también las empresas ya lo conocen y se lo tendrían que hacer saber a ustedes para que les amarren los porcentajes, ¿vale? Y esos son los únicos casos en los cuales puede haber una variación. Hay un tercero más. En el caso de ProInnova. En ProInnova el mínimo de porcentaje de apoyo es el 25% en cuanto a vinculación. ¿Sí? O sea, yo para meter un proyecto vinculado es el mínimo el 25% del costo total del proyecto. Pasa lo mismo que en las otras dos modalidades. Muchas veces no lo calculan bien y no meten el 25%, pero aquí en ProInnova no se pueden manejar proyectos individuales, son a fuerzas proyectos vinculados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros aplicamos una memoria de cálculo en donde decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo tenía que haber presentado el proyecto correctamente? Y lo que nos lleva es que normalmente, o tendría que ser siempre, la vinculación no representa el 90% que es para todos los casos, se va un poquito más arriba. Pero nada más en esos casos, y lo hacemos con la finalidad de que ante una revisión con la auditoría nos pueda amarrar realmente el porcentaje como tuvo que haber metido un proyecto. Aquí no se pueden hacer individuales, entonces así lo manejamos, pero son contados, son casos contados y la empresa también tiene conocimiento de esto. ¿Qué va a pasar? Que se le va a dar más recurso para la vinculación, en lugar de darle el 90, a veces está llegando al 100 o un poquito más del 100, pero esa diferencia la va a regresar la empresa. Ellos nada más pueden utilizar el 90% de lo que debieron haber metido correctamente, ¿vale?